Muy buenas noches, amigos. Hoy una vez más con ustedes su programa de la noche. Uno de los programas, como dice el doctor Rafael Franco, más completo de la televisión dominicana. Es una producción de Ángel Cuello Television Group para Coeduca Bajo Techo Canal 36. Esta noche pues con nosotros disfrutando de la compañía de el reverendo Javier Paulino, el pastor Javier Paulino, escúcheme por lo de reverendo. Sí, vale algo ahí. Sí. Y la doctora Carolina Ramírez, nuestra colega distinguida y muy apreciada. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Carolina. Y buenas noches, amados televidentes. Buenas Un placer noches, aquí en La Noche al Día. Bueno, estamos en una, podríamos decir, atmósfera muy convulsionada en el país. Debate político entre los partidos e intrapartidarios, ley electoral, primarias abiertas o cerradas. Eso ha creado una tremenda fisura en el partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Por lo visto en los demás partidos está consensuado de que sean primarias cerradas, se argumentan preceptos constitucionales, otros con mucha razón alegan que primarias abiertas es parte de la continuidad del populismo y de la negación de la organicidad de los miembros de los partidos. Bueno, todo este debate está sobre el tapete. También estamos en una etapa de resaca post-atmosférica y telúrica, ya que hoy en día se están viendo y cuantificando la dimensión de los daños que ha sufrido el Caribe con el paso de dos huracanes, Irma y María, que han devastado sobre todo las Antillas Mayores, le han infligido un fuerte daño a Puerto Rico. Señores, Puerto Rico aún no se puede reponer. Prácticamente Puerto Rico está deselectrificado. No hay energía eléctrica, no hay servicio de agua. Ustedes saben que los acueductos funcionan con sistemas de bombeo eléctrico. No hay suministro de combustible. No hay suministro de combustible, los alimentos empiezan a escasear, hay zonas devastadas donde prácticamente las personas están durmiendo en campamentos colectivos improvisados, pero el gobierno de Estados Unidos, según tengo entendido, ya empieza a apalancar a Puerto Rico con la ayuda de emergencia que requiere esa isla. Mientras tanto nos encontramos con otras islas como Barbuda que están deshabitadas. Me cuenta un militar de un país hermano que estuvo en Barbuda que solo se ven los animales que han quedado ahí deambulando por las calles, desde perros, gatos, algún ganado vacuno y algunos caballos que han quedado sueltos. Sí. Realmente Barbuda tenía 300 años siendo una isla habitada de manera estable, con una población no muy numerosa, de unos 1.800 habitantes, que han tenido que ser trasladados hacia la vecina isla de Antigua, que tradicionalmente fue un enclave militar de los Estados Unidos en el Caribe oriental. Otra isla afectada fue la isla de San Martín. San Martín también. Sí, que de hecho el 70% de la infraestructura fue afectada de manera significativa. Cuba también fue muy afectada. Cuba fue afectada y bueno, nosotros afectados con el paso de María, sobre todo por el nivel de saturación que ya tenían los suelos, los caudales de los ríos aumentaron de tal magnitud que llegaron las aguas de los ríos a zonas que nunca en la vida se había visto llegar. Hay daños en la infraestructura vial del país, también hay daños en la infraestructura eléctrica, pero por suerte somos de los menos afectados. Así es, así es. Bueno, entonces para continuar con el programa, o para iniciar el programa, porque estos preámbulos son no son parte del programa, son parte de una interacción que tenemos con los amigos televidentes, que es obligatoria, porque sabemos que todos los amigos televidentes hoy en día albergan en su imaginario todas estas situaciones que definitivamente
le consumen muchas energías al pueblo, la atención, las preocupaciones, pero tenemos que continuar con la realidad, y para continuar con esa realidad vamos a ver los principales acontecimientos del día. Adelante. Ayuntamiento y la Policía Nacional se unen para sacar a los limpiavidrios. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, y el director de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista, acordaron trabajar en conjunto para reducir la presencia de limpiavidrios y buhoneros en algunas zonas de esta demarcación. Tras una visita de cortesía hecha por el director policial al alcalde del distrito, ambas autoridades anunciaron que tendrán presencia en intersecciones como la 27 de febrero con Winston Churchill y 27 de febrero con Máximo Gómez, donde apresarán a los que se dediquen a limpiar cristales de los vehículos parados en los semáforos. En ese sentido, dijeron que utilizarán la fuerza pública para evitar que los buhoneros que habían sido sacados de la intersección de las Avenida Máximo Gómez con Nicolás de Obando retomen ese espacio público. Ahora pasemos a nuestros estudios. Bueno, esto no es noticia, esto es una cotidianidad que se repite en cada momento. Es como una suerte de el mito aquel de Sísifo, que llevaba la piedra a la cima de la montaña y tan pronto la depositaba en la cima, la piedra volvía y caía. Y en nuestra sociedad está plagada de muchos casos sísifos que definitivamente tratan de buscarse desde la visión de las autoridades soluciones que no atacan las raíces del problema. El tema de los limpiaparabrisas o limpiavidrios es un problema generalizado en América Latina y todo el mundo sabe por qué. Falta de empleo, exclusión social, falta de oportunidades y economías que, aunque crecen, no permiten ni apalancan el desarrollo integral de nuestros países. Entonces tenemos ejércitos en todos los sectores sociales, sobre todo en aquellos que menos oportunidades han tenido, o quizás los que menos han aprovechado las oportunidades también. Ejércitos de muchachos nini. Sí, claro. Muchachos que ni estudian ni trabajan y ni siquiera miran el cielo tampoco. Porque ¿cómo así? Que ni siquiera miran el cielo. No, porque mirar el cielo ensancha el pensamiento, las ideas, la creatividad, pero estos muchachos ni siquiera miran el cielo. Ellos miran más bien hacia abajo, porque están pendientes de los tenis de último modelo, de las famosas marcas transnacionales, del celular, de la última pinta que lleva el muchacho del barrio que sí trabaja y que sí tiene ingresos. Pero esto es un problema desde todo punto de vista social. Sí, de hecho el ayuntamiento ha hecho el intento en varias ocasiones, y de hecho recientemente el alcalde David Collado estuvo desarrollando una iniciativa en la que incluso un porcentaje muy mínimo, claro, pero un porcentaje de ellos hasta se contrataron en el ayuntamiento. Pero naturalmente el ayuntamiento tampoco tiene las capacidades para absorber a todos. Entonces duramos más o menos un mes y medio en el que por lo menos la cantidad tan impresionante que había, sobre todo en el polígono central, había reducido. Pero hace un par de semanas que otra vez están regresando a las calles. Y esto es un asunto de seguridad pública, porque no es simple y llanamente el hecho de la molestia que pudiese causar el que te tengan que limpiar el cristal, sino que es un tema que te puede poner vulnerable en una situación de un atraco, un asalto, porque también hay gente de esa que lo que también está compuesto con delincuentes para ver qué cosas tú tienes en tu vehículo y en algunos casos incluso avisar más adelante. Entonces hay algunos de esos que también consumen drogas o están bajo efectos del alcohol, y entonces cuando no
aceptas que te limpian el cristal, se ponen agresivos. Y de hecho hemos visto casos con fatalidades. Sobre todo con las mujeres. Sí, eso iba a decirte. Muchas mujeres han sido víctimas de estos muchachos, productos de que se niegan o no quieren o no tienen disposición de abrir esas carteras tan grandes donde conseguir una moneda es una labor prácticamente de exploración de larga duración. Sí, claro, y en los segundos que cambia el semáforo. Entonces es un tema que congestiona incluso el tránsito porque entorpecen el flujo vehicular. Sí, es cierto. Pero aparte de eso, representa una peligrosidad porque se ponen agresivos y a veces te dicen, pero si usted anda en ese vehículo, ¿cómo es posible que no tiene para dar? Porque ya no quieren 5 pesos, o sea. Mira, es un verdadero problema que tenemos con esa situación. Y como dice Carolina, y acaba de decir también Daniel, se hace repetitivo, ¿verdad? Esa medida que se toma, pero que no se le da seguimiento. Porque si le dieran seguimiento, o sea, indiscutiblemente que eso se podría evitar. Pero tan pronto como tú acabas de decir, nombraron 2 o 3 quizás, pero vienen 15, tú sabes. Claro, para que entonces también los nombren. Representa un problema porque muchas veces esos muchachos son muy irrespetuosos y te insultan, como tú acabas de decir, ¿verdad? Te dicen de todo y se van por ahí inclusive, ¿sabes? Y te echan maldición. Y te rayan el vehículo, te rayan el vehículo. Sí. Pero es penoso porque sabemos que hay una situación económica, que ellos tienen empleo, lo tienen donde ir, quizás acuden a esos medios, tú sabes que no son los mejores y los más recomendables, pero quizás no tienen otra vía. Entonces yo creo que el gobierno debiera crear unas políticas tendientes a ayudar a ese tipo de personas, aunque son demasiados, esa es la verdad, ¿tú entiendes? Son demasiados. Pero por lo menos el empresariado, tú sabes, el gobierno, si cada uno asume una cuota de responsabilidad y ayuda a estos muchachos, porque necesitan ayuda. Hay muchos de ellos que son muchachos serios, que no son drogadictos quizás, y son alcohólicos, tú sabes. Hay muchos que tienen necesidades y van ahí porque algunos que tienen familia inclusive, ¿tú entiendes? Sí, no todos son limpiavidrios, algunos son venduteros y eso. Sí. Pero yo quisiera quedarme con la reflexión que planteaba Daniel. Y es que generalmente estamos atendiendo a parchos, a resolver el tema de las consecuencias. Sí, a resolver la fiebre, a equilibrar la fiebre para que el paciente no convulsione. Pero necesitamos desarrollar políticas que atiendan a las causas, a los orígenes que generan esta situación. Por supuesto, y que sea un asunto que tenga continuidad, que no sean esporádicas. Bueno, y se saluden, naturalmente saludamos este acercamiento entre el director de la Policía Nacional y el alcalde de Santo Domingo. Eso está muy bien. Todo trabajo en conjunto interinstitucional siempre es positivo. Pero el detalle es que tenemos la cultura en el país que cuando pasa esa autoridad, viene otro, entonces ya las cosas se olvidan. Eso se llama déficit en la continuidad del Estado. Exactamente, entonces, por eso es que yo abogo a la institucionalización. Sí, que el Estado tenga continuidad. Independientemente de que sea Daniel que esté liderando, o que sea usted, pastor, quien quiera porque que sea. Está el país por encima de todo, tú sabes. O sea, y eso es lo que se nos olvida. Claro. Mira, aquí, para que vea los estragos que produce la ausencia de continuidad del Estado en el propio Estado. Yo estaba realizando un trabajo de investigación y estaba vinculado con la Estrategia Nacional de Desarrollo. En los informes SIGOT, Ruta, tal, hablaba de la capacitación del sector público. En 4 años se capacitaron 325,000 empleados públicos en diferentes áreas, tecnología, de la información, aplicación de análisis de última generación a situaciones, control de calidad, control de calidad, procesos, todo, hasta el medio ambiente. ¿Y qué resulta? Eso está muy bien. ¿Cuántos de esos 325,000 empleados capacitados todavía se encuentran en el Estado trabajando? O en las áreas para las que fueron especializados. Pero resulta que cada vez que viene un ministro, barre para llevar a su gente. Entonces, muchas veces incluso sustituyen técnicos, con una alta calificación
que el Estado ha invertido mandándolo al extranjero o pagándoles maestrías en universidades y centros tecnológicos nacionales. Y resulta que esas personas, cuando viene el nuevo ministro que necesita llevar su gente, que yo le llamo los corifeos, que son aquellos que viven adulándolo, inflándole el ego y todas esas cosas. Entonces hace así y esos puestos se los otorga a personas que forman parte de su séquito. En otros casos se da una situación peor, que entonces es que pone áreas especializadas en manos de inexpertos. Ahí se inicia el conflicto entre los expertos, claro, las personas que han estudiado, las personas que el Estado ha invertido en formarlos, y ese advenedizo que ha venido a improvisar, que lamentablemente no tiene la calificación para dirigir un departamento y quizás su única calificación es ser un compañerito de base del partido, un dirigente zonal o un dirigente provincial. Daniel, yo trabajé en una empresa, que espero que te interrumpa, y yo me acuerdo que en esa empresa, que era una empresa semiautónoma, y iban gente que yo tenía que entrenarlo, simplemente porque iban recomendados por un político, ¿sabes? Y le pasaba por encima a todo el mundo, un tipo que no sabía nada, había que enseñarle. A los 6 meses era jefe tuyo. Sí, y no, ganando por encima claro, de uno, tú sabes. Entonces, claro, esas cosas son muy abusivas, tú sabes, y aquí se ve eso muy a menudo. Y afecta mucho el clima laboral y la productividad de la institución. Claro. Entonces, la continuidad del Estado es intermitente y se interrumpe en función de la visión o de la carencia de visión que tenga el funcionario de turno. Sí, por eso es tan peligroso. Hay gente que dice, este gobierno no cambia mucho el gabinete. Y yo digo, bueno, a veces el ministro es un tonto, pero por lo menos garantiza que el personal técnico que se capacitó permanezca en el lugar. Entonces, es mejor tener una cabeza tonta con un grupo de técnicos bien capaces a tener una cabeza tonta con un grupo de técnicos, de los que deberían ser técnicos incapaces. Entonces yo creo que eso balancea el hecho de que los ministros y directores sean estables de alguna manera. Sí, porque no se da solo en los ministerios, también en instituciones. En dirección. Daniel, pero no lo es tampoco tanto tiempo, porque también tú sabes, cuando tú eres un funcionario tanto tiempo en una posición, ¿sabes? Eso se presta a que ese funcionario se cansa, está agotado, ya no tienes ideas frescas, ideas nuevas, tú sabes, que aportar a esa institución. La administración moderna recomienda que una persona no debe pasar más de 5 años en un puesto, porque ya cuando llega al 4.º año hay un decrecimiento y pocas personas son capaces de sobreponerse a esa fatiga que produce la continuidad en el puesto y sobre todo incluso en puestos donde se necesita la renovación, porque hay funcionarios que hacen de sus iniciativas templos inamovibles y sus criterios están plasmados en las piedras de Moisés, o sea, que son insuperables, irrevocables e irrenovables. Entonces, de ahí viene el grave problema. También el tema de, y es un tema preocupante, la conflictividad municipal con los vendedores ambulantes. Sí. Los vendedores ambulantes son un peldaño más alto que los limpiaparabrisas, pero a final de cuentas son personas que de alguna manera se integran al mercado laboral por las vías informales para tratar de conseguir el sustento de su familia. Y muchos de ellos, que a veces son empleados liquidados de determinadas empresas privadas u oficinas públicas, pues hacen uso de sus ahorros, su pequeña liquidación, para convertirse en microempresarios, aunque sea vendiendo guineos y chinas peladas. Pero también son personas que emigraron del interior y que no han tenido oportunidad de insertarse en la economía formal, y que entonces alguien le da las facilidades y le dice, bueno, aquí te puedes ir buscando la vida mientras tanto. Uno de los graves problemas que tiene el clientelismo político, que produce mucha migración del campo a la ciudad, como dice Carolina, entonces son gente que su corto periodo de estabilidad en la gran ciudad no le permite agotar el proceso de inserción. Entonces,
cuando pierden el empleíto que le consiguió un dirigente del partido, un funcionario público, etcétera, tienen que irse a la calle y la única solución para ellos no es volver al lugar de donde vinieron, porque el retorno implicaría una derrota, de fracaso, un claro fracaso, que sí. y nadie quiere exhibirse fracasado en su comunidad. Entonces lo que hacen es que buscan vías alternas, soluciones alternas, como el famoso chiripeo, empleo informal, la venta callejera, y de ahí pues tenemos cordones de vendedores callejeros que se apoderan de las aceras, que se apoderan de las intersecciones, que se apoderan incluso hasta de las isletas de la avenida. Es un rompecabezas. Y luego Sí. se convierte en una presión social porque terminan siendo los padres de familia a los que las autoridades y el liderazgo político no se atreve a enfrentar, porque nosotros estamos todo el tiempo en un proceso electoral, porque ese es el Aquí hay lugares inclusive que el peatón tiene que tirarse a la calle, porque no, las aceras están ocupadas por negocios. Pero y eso se presta para todo. Escúchame, eso también lo hacen hasta grandes empresas en este país. Aquí hay empresas grandes que ocupan las aceras, porque muchas construyeron edificios sin los parqueos correspondientes que necesitan para recibir todo su público. Y otras se ven en la necesidad de empezar a exhibir sus productos en las aceras. Vemos electrodomésticos en las aceras, vemos maquinaria industrial en las aceras. Aquí no hay que sorprenderse con ver en una acera un montacarga, una mezcladora de cemento, un automóvil, venta de goma, una motocicleta, una venta de goma. Las ventas de goma tienen la desgracia que ahí mismo te instalan una casetica para poner un taller de tapar pinches, una manualidad. Pero señores, entonces el peatón se ve obligado, como bien dice Carolina, a lanzarse a las aceras. Así es. Y aquí bastantes atropellos que se producen de peatones que andan por las aceras y en momentos determinados tienen que salir al carril de la derecha a competir con el automóvil para lograr un espacio de desplazamiento. Así es, y hay algunos que incluso también toman esa parte de la calle que está, carril de la calle como parqueo. Y se ve arrabalizado, tú sabes, la ciudad tiene cuando tú una de las ciudades que yo he visto más arrabalizadas del mundo, y he visitado África, he hecho grandes recorridos por África, son las ciudades de República Dominicana. Pero recuerden una situación que se estaba dando, supongo que todavía se da con algunos incluso restaurantes de lujo en el polígono central, en el que utilizaban la parte principal de la acera o de la calle para que entonces las personas que llegan en vehículos de lujo estacionarle los vehículos ahí. Pues porque tú sabes que ahora los restaurantes no son para los comensales, es para los autos. Sino para que cada quien pueda exhibir en el auto de lujo en que lleva, sí. Sí, entonces, porque como dice un amigo mío, pobre mentalidad, son pobres de mente. Como dice un amigo mío que es de la zona rural, por cierto, usted tiene que andar bien representado. Sí. Entonces parece que también los dueños de negocios dicen, bueno, si yo logro poner 3 vehículos, 4 de marca aquí, cuando pasan las personas da la impresión de que mis clientes son de cierto nivel. Pero estamos violando la ley en todas las formas posibles. Nos están pidiendo una pausa, Daniel. Vamos a la pausa y luego comentaremos con los acontecimientos del día.